Europa, o el Viejo Mundo, es donde nació muchos de los inventos que revolucionaron al mundo occidental. ¿Cuánto sabes sobre este continente? Pues hoy veremos 30 curiosidades sobre Europa. Número 1. El nombre proviene de su homónimo en la cultura griega. Ella es hija de Telefasa y de Agenor. Este último es hijo de Poseidón, el dios del mar. Número 2. Europa cuenta con 50 países, donde los más sobresalientes son Alemania, Rusia, Reino Unido, Francia, Italia y España. También cuenta con 6 dependencias, 6 países no reconocidos y 2 países transcontinentales. Número 3. De Europa salieron 2 de los imperios más grandes del mundo, y estos son el Imperio Español con más de 20 millones de kilómetros cuadrados, y el Imperio Británico con 35.500.000 kilómetros cuadrados. Número 4. Las marcas de vehículos alemanas son las más vendidas del mundo. Son de renombre automóviles Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Opel y muchos más. Número 5. Siguiendo con el tema de automóviles, su contraparte italiana te ofrecen elegancia. Es por ello que marcas como Lamborghini, Ferrari, Fiat, Alfa Romeo y Maserati son preferidas entre la gente de alcurnia. Número 6. Con la caída de los emperadores del extinto Imperio Austrohúngaro, se dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Número 7. España es el país que más donación de órganos hace en el mundo. Solamente en el año 2016 hubieron 8.148 órganos trasplantados. Según las estadísticas, los españoles son quienes tienen más posibilidades de acceder a un trasplante cuando lo necesiten. Número 8. El Vaticano, hallado dentro del territorio italiano, es el país más pequeño del mundo, con una extensión de 49 kilómetros cuadrados. También es el único en su clase en tener al idioma latín como uno de los principales. Número 9. Gracias al Imperio Romano, hoy en América y el resto del mundo occidental gozamos de una gran herencia. Entre ellas están los idiomas romances, el alfabeto latino, las leyes que rigen los estados modernos, la arquitectura y urbanismo, arte, política, la fe cristiana y el calendario gregoriano. Número 10. El Emirato Árabe de Córdoba fue una breve gobernación musulmana en la península ibérica que duró cerca de 8 siglos. De este también salieron aportaciones al mundo moderno. Entre lo más visto podemos mencionar el café, inventos chinos como la pólvora, las aceitunas, crearon las primeras escuelas de sabiduría universal, las primeras escuelas de medicina y hospitalaria, grandes estructuras arquitectónicas, una gran cantidad de cuentos, tanto biográficos como genealógicos, como las 1001 noches y crearon complejos mercados y bazares. Número 11. La única zona propiamente considerada desierto en Europa, es el desierto de Tabernas. Una zona árida de 280 kilómetros cuadrados, donde ya ha sido escenario de rodajes europeos, y por donde pasaron muchos artistas famosos. Número 12. Los países europeos que son potencias mundiales podemos mencionar a Alemania, Rusia, Reino Unido, Francia, Italia y España. Número 13. El árbol del alcornoque es de donde se extrae el corcho con el que se tapa las botellas de vino. Portugal es el país que más exporta al mundo este material en un total de 160.000 toneladas al año, es decir, 51% del corcho producido mundialmente. Número 14. Grecia ha aportado muchas cosas que hoy gozamos de su uso. Entre estas cosas podemos mencionar el teatro, los molinos de agua, la puerta automática, la democracia, la geografía, el fuego griego y muchos más. Número 14. Los piratas son un grupo de personas que van en un barco blindado que se encargaban de robar los tesoros de los barcos de los demás países. Los países donde los piratas y corsarios tuvieron más éxito fueron los ingleses, que llevaban los barcos llenos de oro y plata que traían las embarcaciones españolas, en la famosa época de la Edad de Oro de la piratería, que pasó desde el 1620 hasta el 1730. Número 15. La unión dinástica más antigua aún en vigencia es la anglo-portuguesa, en donde Reino Unido y Portugal se defenderán en caso de guerras.
Por ejemplo, cuando Napoleón quiso hacerse del control de la península ibérica, Reino Unido defendió a sus hermanos portugueses, y en la Primera Guerra Mundial, una división de soldados portugueses defendió a los ingleses. Número 16. Europa también es cuna de grandes inventores y científicos. Entre ellos está Emilio Herrera, el creador del traje de astronauta, Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna, Johannes Gutenberg, el inventor de la imprenta, Antonio Meucci, el inventor del teléfono, y muchos más. Número 17. España posee una de las mejores alimentaciones del continente gracias a la dieta del Mediterráneo. Aunque cada país que colinda con este mar tiene su propia forma de prepararla, pero es fundamental en ella el consumo diario de vegetales, frutas, granos enteros y grasas saludables. El consumo semanal de pescado, aves, frijoles y huevos. Porciones moderadas de productos lácteos y consumo limitado de carne roja. Número 18. Desde el 23 de junio de 2016, Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea. Tras un referéndum celebrado en el Reino Unido el 23 de junio de 2016, el 51,9% de los votantes apoyó abandonar la Unión Europea. Número 19. Bulgaria es el país más antiguo de Europa. Los búlgaros establecieron su propio reino en el año 681 y desde entonces no han cambiado su nombre. Número 20. Los países líderes en el campo del turismo son Francia con 83 millones de visitantes, España con 83,7 millones e Italia con 64 millones. Y lo más curioso es que estos números superan por mucho a las personas que habitan estos territorios. Número 21. Una vez cayó la Alemania nazi, su territorio fue ocupado por fuerzas inglesas, francesas, estadounidenses y rusas soviéticas. De allí por breve tiempo, se formó la Alemania Oriental y la Occidental. Número 22. Las 10 ciudades europeas destinadas como mejor destino culinario son Florencia, París, Roma, Sorrento, York, Siena, Bolonia, San Sebastián, Barcelona y Edimburgo. Como vemos, son las ciudades italianas que encabezan esta lista, donde es obvio mencionar que Italia es el mejor destino gastronómico con 5 de las 10 ciudades seleccionadas. Número 23. Sin mencionar al resto del mundo, los países europeos más seguros y pacíficos para vivir son Islandia, Portugal, Austria, Dinamarca, República Checa y Suiza. Número 24. Uno de los imanes que usan España y Grecia para turistas son las playas de las islas de Tenerife, Mallorca, Menorca y la de Santorini. Y esa misma opinión comparten algunos países europeos como vemos en esta imagen. Número 25. Las mejores universidades del continente son la Universidad de Oxford, la Tecnológica de Zurich, la de Cambridge, la de Londres, entre otras. Si se dieron cuenta, son las universidades de Inglaterra las que más se mencionan aquí. Número 26. Los idiomas o lenguas célticas son una rama pertenecientes a la familia indoeuropeas. Los lugares donde se hablan estos idiomas son Bretaña en Francia con el idioma bretón, el córnico hablado en Cornualles, Inglaterra, el gaélico escocés de Escocia, el irlandés en Irlanda, y manés de la isla de Man. Número 27. Los dos países más poblados son la Rusia europea y Alemania. El primero tiene una población de 146 millones de habitantes, y el otro con 83 millones. Número 28. España es el país más biodiverso de la Unión Europea, ya que aquí residen razas de animales que ya se extinguieron en otros rincones del continente. Allí hay animales como el lince, el lobo ibérico, la cabra montés, entre otras. Número 29. Hace unos años, hubo una disputa por el nombre de Macedonia, ya que el país homónimo comparte el nombre con una ciudad de Grecia. Este conflicto se acabó cuando Macedonia cambió su nombre a Macedonia del Norte. Número 30. Italia y España son los países de Europa con más patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO, con 51 y 45 en ese orden. Las edificaciones más conocidas de estos países son el Coliseo Romano en Italia, y la Mezquita, Catedral de Córdoba en España.
Y bueno, hasta aquí fue el video de hoy, espero que les haya gustado, y si fue así, dale pulgar arriba ya que eso me motiva a seguir sacando más videos de este tipo. Y nunca lo olvides, aprender es poder. Adiós.